Shalom, saludos a todos los presentes. Damos comienzo hoy a una clase más de la escuela hebraica. Hoy vamos a estar tocando el tema de Deuteronomio 18, como tenemos acá en la pizarra. Deuteronomio capítulo 18. Antes de comenzar en sí a la lectura del capítulo, voy a leer una bendición de la Sagrada Escritura. Galenai weavita ni faol mi torateja, geran ojiva aretz altaster mimeni miswoteja. Abre mis ojos para que perciba las maravillas de tu Torah. Solo soy un peregrino en esta tierra. No me ocultes tus mandamientos. Joreni Yahweh derech jukeja, we et serena ekev havineni, we et será torateja, we esmerena bechol lev. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus leyes, yo las guardaré hasta lo último. Dame entendimiento para que observe tu Torah y la guarde de todo corazón. Entonces vamos a poner el pasaje, el texto para hoy de Deuteronomio. Ahí lo tenemos, Deuteronomio 18. Fíjense en ese texto, el verso 1. Dice, no habrá para los Kohanim, o sea, los sacerdotes, los Leviim, toda la tribu de Leví, ni parte ni heredad con Israel. Los sacrificios ofrecidos a Adonai y su ofrenda habrán de comer. Ok, lo leí exactamente como lo tradujo el rabino Mordejai. Vamos a anotar unas cositas aquí. No vamos a hacer muchos comentarios porque necesitaríamos más de una hora para cubrir todo el capítulo, ¿verdad? Pero quiero que noten ahí las dos palabras que subrayé, heredad y ofrenda. Curiosamente, en hebreo es la misma palabra. Fíjense en la parte de hebrea arriba. Déjame buscar el spotlight, el puntero. Ok, para poder señalarles acá. Ahí. Entonces, fíjense la palabra que estoy señalando ahora, que dice najalá. Najalá. ¿Verdad? Entonces, mire la otra palabra que voy a señalar acá, najalatú. Es la misma palabra, la misma palabra. La primera, sin embargo, significa heredad, o sea, acá donde dice najalá se traduce como heredad en español, ¿verdad? Mientras que esta otra najalá, que está modificada, por supuesto, pero es la misma palabra najalá, pero aquí dice najalató, que quiere decir su ofrenda o su heredad. Es la misma palabra que significa ofrenda y también significa heredad. Así que hay que conocer suficiente el hebreo para saber hacer esas finas distinciones, ¿verdad? Entre distintos significados de una palabra en el hebreo. También quiero que noten, según una notita que puse ahí en el texto español, acá abajo, las vocales que le pusieron al tetragramatón, Yod, He, Waw, He, fíjense las vocales que le pusieron, que son las mismas, acá me refiero acá en el texto hebreo, ¿verdad? Acá, lo que estoy señalando ahora. Entonces son las mismas vocales que se le pone a la palabra Adonai, que estoy señalando ahora acá en la nota. Usted dice, bueno, no son exactamente las mismas, pero sí, son las mismas. Solo que estas son las vocales de Adonai, pero para hacerlo todavía más, digamos, más difícil para el lector, los masoretas modificaron esta vocal que se le pone debajo de la A, ¿ok? Que es una pataj compuesta con shewa, y acá cuando se la ponen al yod, he, waw, he, al tetragramaton, dejan afuera la pataj y dejan la shewa solita, pero se supone que se lea igual. Adonai. Por eso es que así lo escribe el rabino aquí, como ustedes ven en el texto, Adonai. Sin embargo, en el hebreo dice Yod, He, Waw, He, que eso se lee Yahweh. Por eso es que generalmente yo leo ese nombre como está, no como está vocalizado por los masoretas, sino como se debe leer, ¿verdad? Yahweh. Entonces tenemos una notita aquí importante de rabino. Dice, después de enunciar las normas que rigen a la realeza, la Torá se referirá a las que establecen las actividades de los Kohanim, de los sacerdotes, que son los maestros del pueblo.
Las prerrogativas de los Kohanim ya habían sido enunciadas en particular en Números 18 Nachmanides. Observa, sin embargo, que la ofrenda del pueblo para los Kohanim enunciadas en el verso 3 de nuestro capítulo aparecen como Mitzvah Mehudeshet, precepto innovado. O sea que ese precepto no estaba así tan claramente enunciado antes. Cuando dice ahí, y su ofrenda, se refiere a la ofrenda de primicias y diezmos de los productos de la tierra. Ese es un dato que hemos estudiado antes, pero no lo suficiente, ¿verdad? Cuando en la Biblia se habla de diezmos, generalmente se refiere a los productos de la tierra, ¿ok? En tiempos modernos, pues se hace una equivalencia con dinero, pero en realidad la ley de diezmos lo que manda es dar el diezmo de los productos de la tierra, sean vegetales o también animales, o sea, ganado y también vegetales. Verso 2 dice, pero heredad, otra vez la misma palabra, pero heredad no habrá para él, para el Cohen, en medio de sus hermanos. Adonai es su heredad como él se lo ha hablado. O sea, Yahweh es su heredad de los Kohanim, de los sacerdotes. ¿Okay? Entonces, vamos al verso 3. Y esta habrá de ser la norma de los Kohanim de parte del pueblo de los que ofrecen sacrificio, sea buey o cordero. Habrá de dar al Cohen el brazo y las quijadas y el cuajar. Van a notar, hermanos, que no doy mucho énfasis a algunos pasajes, a algunos versos que tratan de ofrendas específicas y detalles, así como este que acabo de leer, porque quiero dedicar más tiempo a algo que está al final del capítulo, que es más sustancioso para nosotros, es más aplicable para nosotros. Así que las cosas que no son aplicables hoy día, como esos detalles de los sacrificios, pues lo vamos a pasar rapidito. Ok, aquí hay unos comentarios que hablan de las primicias. Ustedes lo pueden leer. De hecho, yo les voy a enviar a los que están en mi lista este documento también, para que lo tengan, ¿verdad? Si lo quieren tener. Pasamos al verso 4. Las primicias de tu cereal, de tu mosto y de tu aceite, y la primicia de la esquila de tus ovinos habrás de darle a él. Ok, antes de seguir quiero notar un detalle aquí interesante para los estudiantes de hebreo. Noten bien cuidadosamente lo que les voy a decir ahora, hermanos. Mire, por eso ustedes ven que yo puse ahí en la traducción un signo de pregunta al lado de la palabra de, ¿verdad? Estoy señalándola ahora. ¿Por qué en hebreo dice de ganja? ¿Ok? De ganeja. Eso es bien extraño. ¿Qué es lo extraño ahí? Que esa primera letra D en esa palabra, eso no es hebreo exactamente, eso es arameo. ¿Ve? En hebreo, para decir D, se hace otra cosa, no se escribe así D. En arameo sí, en arameo, para usted decir de, por ejemplo, en este caso, eso es puro arameo, de ganja, o sea, arameo. Bueno, la palabra es hebrea, pero me refiero al prefijo de, eso es de arameo. Y no todo esto porque es importante saber que aún el hebreo bíblico fue influenciado un poco, aunque no demasiado, por el arameo antiguo, hermano, ¿sabes? Así que eso es importante saberlo también para cuando usted analice el Salmo 2, que habla de el hijo, dice, besen al hijo o honren al hijo, y algunos dicen, bar, porque ahí está la palabra bar, y eso es arameo, y algunos dicen, pues eso no puede significar hijo, porque esto está en hebreo y bar es arameo. Hermano, nada más leo de la verdad. Aún el hebreo antiguo fue influenciado por el arameo. O sea, hay algunas palabras arameas en el texto hebreo, y esa es una. ¿Ok? Digo eso para que no se dejen engañar con argumentos falaces que algunos tienen por ahí. Bueno, ahí ustedes ven la nota que dice que la Torá no establece la cantidad exacta, ¿ok? Y que los sabios del Talmud distinguen tres categorías. El que donaba de muy buen grado separaba 1/40 del producto. El que lo hacía de mal grado ofrecía 1/60. Y el término promedio ofrendaba 1/50. Eso son detalles rabínicos, ¿verdad? Que es bueno saberlo.
pero no tienen demasiada importancia para nosotros. Verso 5. Ya que a él ha elegido, está hablando del sacerdote, acuérdense, ya que a él ha elegido Yahweh tu poderoso de entre todas tus tribus para permanecer, para servir en nombre de Yahweh, él y sus hijos todos los días. Verso 6. Pero si viniere el Leví de una de tus ciudades, de entre todo Israel donde él reside, allí podrá venir cuando él lo deseare al lugar que habrá de elegir Yahweh. Es importante saber que en aquellos tiempos, usted sabe que ya el sacerdocio estaba dividido en 24 órdenes, 24 turnos de sacerdotes. Y la importancia de ese verso es que a pesar de que el sacerdocio estaba dividido en 24 turnos, de modo que cada grupo, y eran 24 grupos de sacerdotes, cada grupo oficiaba solo 2 veces al año, a veces 3, pero 2 veces al año generalmente. Entonces lo que está diciendo ahí es que cuando un sacerdote que no pertenece a ese grupo que está oficiando ahora, quiere venir y participar en los oficios sagrados, puede hacerlo. Eso es lo que está enseñando ahí. Aunque no le toque su turno, ¿verdad? Aunque esté fuera de turno, eso no impide. Verso 7. Podrán servir en nombre de Yahweh su poderoso como todos sus hermanos, los leviim, los que están allí ante Yahweh. Esa es otra manera de decir lo mismo que acabo de afirmar. Que puedan laborar juntos, los que vengan fuera de turno con los que están de turno también para oficiar. Porción igual podrán comer omisión hecha de sus ventas patrimoniales, que es decir, que el que venga, sacerdote que venga a oficiar fuera de turno, puede comer lo mismo y participar de lo mismo de los demás sacerdotes. Entonces, esa notita ahí más abajo dice, aunque un cohen hubiera vendido alguna herencia de sus padres, los demás no podían inhibirlo de sus derechos. En otras palabras, si un cohen, un sacerdote, recibió una herencia de sus padres y tenía mucho, y quería venir ese día a oficiar en el templo, los demás sacerdotes no podían decirle, no, tú no puedes comer hoy de lo que se va a preparar porque ya tú tienes una herencia grande. Ahí prohíbe eso, porque tenían que dejarlo participar. Algunas notitas no las leo, ustedes las están viendo ahí, no son cruciales, pero es bueno leerlas. Verso 9. Pues tú vas a venir a la tierra que Yahweh tu poderoso te concede a ti. No aprendas a hacer como las abominaciones de las gentes aquellas. Ahí entramos a un punto más sustancioso, hermanos. No aprendas a hacer como las abominaciones de las gentes aquellas, de los pueblos aquellos, de los pueblos paganos que habitaban la tierra de Canaán. Es una exhortación que se repite muy a menudo, tanto en la Torá como en los profetas. Eso de que vas a venir, los versos 9 al 11 no nos prevendrán acerca de aquello a quienes no debemos prestar atención. Y al final de este capítulo hay mucho sobre ese detalle. Por eso estoy avanzando bastante para ampliar un poco más al final. Verso 10. No habrá de hallarse en ti el que hace pasar a su hijo o a su hija en el fuego, ni el que practica la adivinación, como esos astrólogos modernos en la televisión, ¿verdad? Ni el agorero, ni el mago, ni el hechicero. Eso estaba prohibido en Israel, todas esas prácticas, espiritismo, eso de astrología, y el agorero, el mago, la hechicería, todo eso estaba prohibido en Israel. Y está prohibido, eso está prohibido en la Torá. Y eso sí que aplica a cualquier, o sea, a todo el mundo, obviamente. Ahora, hay un comentario ahí en la pantalla que ustedes lo pueden leer, que había una costumbre perversa de ofrecer hijos al ídolo Molech, que es como se dice en hebreo el nombre que en otras Biblias se traduce, en las Biblias se traduce generalmente Moloch, ¿verdad? Ahora, como explica la nota, que lo que hacemos es resumir ahora, eso puede tener dos significados. Algunos rabinos argumentan que en realidad lo que hacían los padres en ese culto pagano era, formaban dos fogatas grandes y entonces hacían pasar al niño entre las dos fogatas, que bastante se calentaba el muchacho, pero no moría, no se quemaba, ¿verdad?
Ahora, hay otros rabinos también que dicen que no, que en realidad se ofrecía al niño quemándolo frente al ídolo, ¿verdad? De Molech o Moloch. Así que hay esas dos opiniones, ¿verdad? No hay mucha seguridad de cuál de las dos es más correcta. Existen ambas opiniones. Es probable que se hiciera de las dos maneras en algún momento. Es probable que en algunos casos se pasara el niño entre las dos fogatas sin que muriera. Y es probable que en algunas ocasiones fueran al extremo de quemarlo literalmente, ¿verdad? En el fuego para ese ídolo. Como quiera que sea, eso es una aberración y está totalmente prohibido en Israel. Verso 11, ni el demonólatra, ni el que consulta a nigromante o sortílego, ni el que inquiere a los muertos. Ustedes saben que los espiritistas modernos, incluso algunos, usan la Biblia, ¿verdad? Y dicen que la Biblia no prohíbe, no prohíbe el espiritismo. Dicen que la Biblia no prohíbe el espiritismo. Bueno, ahí tiene la prohibición. No se permite en Israel el que inquiere a los muertos. Inquirir significa preguntar, consultar. ¿Y qué es lo que hacen los espiritistas si no es consultar a los muertos? Entonces, eso es una práctica abominable para el Todopoderoso, ¿verdad? Según este escrito. Verso 12, ya que abominación ante Yahweh es todo el que practica estos. Y por causa de estas abominaciones, Yahweh tu poderoso los expulsa a ellos delante de ti. ¿Ok? La Torah considera abominaciones de primer grado, esto que estamos diciendo, ya que un creyente en Yahweh en sus cabales no puede sujetar sus pasos o decisiones a las sugerencias de un agorero. Y ustedes saben que hoy día está de moda eso, ¿verdad? Es como una moda. La televisión especialmente contratan agoreros, de estos mentalistas y astrólogos, y les pagan para que hagan sus predicciones. Y muchos gobernantes incluso hacen eso también. Pues hermanos, eso es abominación ante el Todopoderoso. Verso 13. Íntegro habrás de ser con Yahweh tu poderoso. Íntegro. Fíjense que eso quiere decir, vamos a leer la notita. No se te ocurra pensar que se puede compartir la veneración a Elohim con la veneración a otros temores. Habrás de ser cual continente colmado, completo y pleno de una sola cosa, que haya plenitud ante Elohim en todas tus acciones y en todos tus pensamientos. Ahora quiero decir algo, añadir algo. Si ustedes se fijan bien en el texto hebreo, noten bien, es un verso bien cortito aquí. Este es el texto hebreo. Tamim Tiye im Yahweh Eloheja. ¿Verdad? Y dice íntegro, esa palabra en español, ¿está en plural o en singular? Está en singular, obviamente. ¿Verdad? Íntegro habrás tú, singular, de ser ante Yahweh tú, singular, Elohim. Sin embargo, la palabra tamim está en plural. Quiero que mis hermanos se graben estos detalles para que ustedes vean cuán equivocados están los maestros que hay, a veces algunos por ahí en internet, enseñando errores graves con respecto a los plurales hebreos, ¿verdad? Que si Elohim es plural, pues entonces hay más de uno. Que si en Eclesiastés 12:1 dice en hebreo, acuérdate de tus creadores, y está la palabra creador en plural, pues entonces son dos creadores o tres. Hermanos, nada más lejos de la verdad. Y si usted aprende el detalle, no se va a dejar engañar. Porque mire aquí, la palabra tamim es plural, plural. Y sin embargo se traduce en singular acá. Íntegro. Se refiere a ti, a una persona sola. Y sin embargo dice tamim, tamim, clarito, plural, pero no se puede traducir en plural. Eso se traduce en singular. Eso es lo que llaman un plural de énfasis, ¿ok? Pero hay que traducirlo en singular. Pues lo mismo pasa con la palabra Osé, a veces que significa creador, cuando se dice Osai en plural, pues no está hablando de creadores, sino que eso se debe traducir tu gran creador, es un plural de énfasis. Y así se traduce en la versión, en la BIN, versión israelita nazarena.
Verso 14, pues las gentes estas, o sea, los pueblos estos que habitan en Canaán, a las que tú vas a heredar, a los agoreros y a los magos, escuchan, pero tú no así te ha permitido Yahweh tu Elohim. De manera que, ok, esa fue una de las razones, una de las varias razones por las que el Todopoderoso mandó a Israel a desarraigar de esa tierra a todos aquellos pueblos paganos. Y si ellos se oponían, pues habría que destruirlos. Y si no se oponían, podían irse, escapar. ¿Verdad? Esa es una de las razones. Eran unos pueblos totalmente corrompidos, pervertidos, no solamente en esto de consultar a los magos y a todas esas cuestiones que estamos mencionando ahora, sino también en el asunto moral, totalmente depravados en su moral, peor que los de Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Y todas esas eran cualidades de las tribus paganas que habitaban en la tierra de Canaán. Ok, ahora vamos al centro, al meollo de este capítulo. Dice el verso 15, profeta de medio de ti, de entre tus hermanos, igual que yo te hará surgir Yahweh tu poderoso, a él deberéis escuchar. Esto está hablando Moisés aquí ahora. O sea, se le está hablando a Moisés, quiero decir. Profeta de medio de ti, se le dice a Moisés, de entre tus hermanos, igual que yo. Bueno, está hablando Moisés en realidad, cuando dice igual que yo, ese es Moisés. Te hará surgir Yahweh tu Elohim. O sea, Moisés recibió esta revelación, pero él la está transmitiendo ahora al pueblo. Y yo quiero señalar que ese verso y unos más abajo también tienen un cumplimiento doble. Está diciendo que después de Moisés habría de levantarse más profetas. Eso es parte de lo que quiere decir ahí. Pero también eso implica que después de Moisés se levantaría un profeta especial, igual que Moisés, en autoridad, en inspiración y en todo el sentido de lo que es un profeta. Y nosotros entendemos, y los rabinos antiguos entendieron también que eso se refería al Mesías. O sea, que eso lo cumpliría el Mesías. Decían los rabinos antiguos. Y nosotros entendemos que ya que pasó la historia, entendemos que eso ciertamente lo cumplió el Mesías. Y el único otro profeta que fue igual que Moisés, según esa profecía, fue Yahoshua el Mesías. Así que este fue un gran profeta. Aparte de ser Mesías y aparte de ser otras cosas, Redentor y todo lo que se dice de él, fue el más grande profeta de todos los tiempos. Semejante a Moisés, dice, igual que Moisés. Y Moisés fue el más grande profeta de todos los tiempos hasta que llegó Yahoshua. ¿Ok? Eso es lo que quería recalcar. Ahora, aquí hace una advertencia relativo a los falsos profetas. Verso 16, como todo lo que habías pedido de Yahweh tu poderoso en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo, no he de seguir escuchando la voz de Yahweh, mi poderoso, ni el fuego grande he de ver más para que no muera. Y verso siguiente, 17, y me hubo dicho Yahweh a mí, han hecho bien lo que han hablado. Verso 18, profeta les haré surgir de entre ellos en medio de sus hermanos, igual que tú. Ahora sí habla Yahweh directamente. Y pondré mis palabras en su boca y habrá de hablarles lo que yo les ordene. Hermanos, ¿se acuerdan? El otro día lo mencioné, como Yahoshua dijo una vez, dijo, yo no hablo nada de mí mismo, sino lo que oigo decir al Padre, eso es lo que hablo. Y eso lo ejemplificó en toda su vida. De manera que cuando el Mesías, Yahoshua de Nazaret, abría la boca y hablaba al pueblo, eso era palabra de Yahweh que el Padre ponía en su mente para decir. Eso es lo que significa ser profeta. Y él fue un gran profeta, pero no solamente un gran profeta, el mayor, el más grande de los profetas. La profecía de Israel surge para mantener estrictamente la Torá, no para innovarla. Ese es un principio válido. Si Yahoshua cambió la Torá,
entonces sería un falso profeta. Pues ese es el problema con el profeta de los cristianos, que ellos le llaman Cristo, ¿verdad? Lo llaman Jesucristo, ¿verdad? Y ese es su profeta, pues entonces es un falso profeta, si es que fuera verdad que él es un profeta, porque según ellos, él cambió la ley. Es más, él abolió la ley, no solo la cambió, dicen, abolió la ley. Entonces, según este detalle dado en la Torah, de boca del Todopoderoso, sería un falso profeta, si es verdad que hubiera hecho eso. Pero claro, nosotros no entendemos que él abolió la Torah, ni tampoco la cambió. Yahushua no cambió nada de la Torah, ni abolió nada de la Torah, hermanos. Él lo que hizo fue explicar, aplicar y explicitar algunos principios espirituales de la Torah que los rabinos habían perdido de vista. ¿Eh? Y hay muchos ejemplos de eso, no podemos entrar ahora en todo, pero hay muchos ejemplos de eso. Como él lo que hizo fue aclarar, es como el que utiliza una lupa, ¿verdad? Que pone la lupa para ver más claramente o más grande lo que quiere ver. Entonces él fue eso como si fuera una lupa que amplió el sentido de lo que dice y lo de que quiere decir los mandamientos de la Torá. Eso fue lo que hizo Yahushua de Nazaret. No tiene eso nada que ver con añadir, ni con quitar, ni con cambiar, ni con abolir la ley del Todopoderoso. Ahora, dice el verso 19, y será que el hombre que no escuche mis palabras, lo que él hablar en mi nombre, yo lo demandaré a él. Ok, miren esto, esa notita que tengo ahí abajo. Según el Talmud, esto hace alusión a 3 casos. El profeta que retiene su profecía y no la quiere transmitir. B, el que hace caso omiso de la profecía porque piensa que son palabras superfluas. Y C, el profeta que transgrede sus propias palabras. Aunque eso no es lo que quería recalcar, más bien es lo que decía un poquito antes, el verso 19 en sí. Y será que el hombre que no escuche mis palabras, lo que él hablare en mi nombre, yo lo demandaré a él. Y en conjunción con el siguiente verso, pero el profeta que se arrogare el hablar palabra en mi nombre, lo que yo no le ordené hablar, o que hablar en nombre de deidades otras o de dioses otros, habrá de ser muerto el profeta aquel donde yo quería comentar. Por eso fue en parte, que los rabinos del tiempo de Yahushua lo mandaron a ejecutar, porque ellos entendieron que este era un falso profeta. ¿Eh? Fíjense que estaban cegados, No es necesariamente que ellos eran malos y que decían, este es el Mesías, vamos a matarlo. No. Ellos eran hombres que estaban cegados por su fanatismo o sus interpretaciones equivocadas de la Torá. Pero ellos tomaron al pie de la letra este mandamiento o esta afirmación de que al falso profeta había que matarlo. Ahí lo dice. Entonces, si ellos, lo primero que hicieron los fariseos y saduceos del tiempo de Yahushua fue declararlo un falso profeta. Aparte de que ellos dijeron que era una blasfemia su pretensión de ser hijo de Elohim, ¿verdad? Cuando Yahushua se hacía hijo de Elohim, Yahushua nunca dijo que él era Elohim, pero que él era hijo de Elohim o hijo de Dios. Ya eso es una blasfemia para los judíos de aquel tiempo y yo diría que de hoy también. O sea que por esos 2 elementos, primero porque supuestamente se hizo, según ellos, se hizo hijo de Elohim, y en segundo lugar era un falso profeta, entonces ellos se sentían autorizados, se sentían justificados con declararlo reo de muerte. Y por eso se lo entregaron a los romanos para, ya usted sabe la historia, ¿no? Para que lo ejecutaran. ¿Ok? Verso, bueno, voy a leer una notita aquí que tenemos frente en la pantalla. Dice, 3 casos pasibles de la pena máxima están bajo jurisdicción de las cortes terrenas. A, el que profetiza lo que no ha oído. B, el que roba las palabras de otro profeta y se las adjudica como propias. Y C, el que profetiza en nombre de la idolatría. ¿Ok? Ninguna de esas 3 cosas hizo Yahushua, hermanos. Ninguna.
¿Ves? Por lo tanto, en realidad no había causa justa para declarar los reos de muerte. Pero ellos lo hicieron, ya hay otras causas, ¿verdad? Otros motivos, otras razones por las que ese pueblo fue enceguecido. Lo hemos estudiado en otras ocasiones, ¿verdad? Para dar oportunidad a los gentiles a entrar al reino de Yahweh. Verso 21 dice, y si te dijeres a ti mismo, habremos de saber la palabra que no ha hablado Yahweh. 22. Lo que hablara el profeta en el nombre de Yahweh y no ocurriere la cosa y no viniere, esa es la palabra que no ha hablado Yahweh. Con alevosía lo ha hablado el profeta, no habrás de temer de él. Ok, a ver si eso se aplica a Yahoshua o no. No se aplica. Ok. En otras palabras está diciendo, si el profeta predice algo y resulta que no se cumple, entonces no lo respetes, no temas de él. Es falso, en otras palabras. Hermanos, Yahoshua predijo unas cuantas cosas, ¿verdad? Predijo que Jerusalén habría de ser destruida. ¿Se cumplió eso o no se cumplió? Se cumplió en el año 70. Predijo que el pueblo de Judá iba a ser dispersado entre las naciones. Eso ustedes han estado leyendo los escritos del llamado Nuevo Testamento por años, ¿verdad? Los que me están escuchando. Y saben incluso dónde encontrar esas predicciones del Mesías. Incluso predijo la destrucción del templo. Cuando dijo, les digo que no quedará aquí del templo piedra sobre piedra que no sea destruida. Y así se cumplió al pie de la letra. Dicen algunos historiadores que los romanos cuando entraron y destruyeron ese templo, incluso removieron las piedras porque supuestamente había entre piedra y piedra en algunos lugares oro, vetas de oro, así que de adorno. Y para sacar ese oro, pues tumbaban todas las piedras que podían. Y esa profecía se cumplió al pie de la letra. Y como ya dije, también predijo que serían dispersados sus discípulos. Y no solamente sus discípulos, sino que también serían dispersados el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, que era el que estaba en ese tiempo, en el siglo I. Y eso ocurrió, hermanos, en el mismo año 70. Fue dispersado Judá a muchas naciones de la tierra, ¿verdad? Así que, hermanos, entonces nuestro maestro Yahoshua quedó vindicado como un profeta verdadero. Vamos a terminar la grabación y despedirnos de nuestros oyentes que nos estarán escuchando a través de la grabación. Hasta la próxima semana, cuando les invitamos a escuchar otro estudio de las Sagradas Escrituras y después de 2 semanas continuamos con el capítulo 19 de Deuteronomio. Pero la próxima semana tendremos un estudio sobre Israel, otro estudio sobre Israel. Y también después de estas clases, de esta primera clase, vamos a tener comenzar y dar seguimiento al curso de hebreo bíblico básico, ¿verdad? Elemental. Así que a nuestros queridos hermanos que nos están escuchando y viendo, hasta la próxima entonces, shalom.